En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, queridos hermanos, nos disponemos a participar de esta Eucaristía hoy, domingo, Día del Señor. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todo y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor, mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es el único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio.
amo, Señor, tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio y mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú conociste al Rey grande, victorias, y mostraste tu amor a tu ungido. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas las partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que tenga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hoy reflexionamos el primer mandamiento, según nos lo explica nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Una sola palabra: amar. Y Jesús nos dice entonces: ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. Y ciertamente que es así, porque todos los mandamientos se desprenden precisamente del amor a Dios y también del amor al prójimo. Si amamos a Dios, no tomamos el nombre de Dios en vano. Si amamos a Dios,
santificamos la fiesta, es decir, honramos ese culto al Señor, nuestra fe, celebramos nuestra fe a través de la participación de la Eucaristía, oramos a Dios. Si amamos al prójimo, entonces no lo robamos, no lo matamos, no le mentimos. Por eso entonces Jesús logra sintetizar lo que es el mandamiento en una sola frase: amor. Ciertamente que esto es difícil, porque cuando decimos de amar al prójimo como a nosotros mismos, debemos partir entonces de una realidad. Primero tenemos que empezarnos también a amar nosotros, empezar a tener esa autoestima propia, porque a veces si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás, no podemos dar aquello que nosotros no tenemos. Entonces, el mandamiento del amor a Dios y de amor al prójimo empieza también por valorarnos a nosotros mismos, por saber que somos hijos de Dios. No podemos albergar entonces en nuestros corazones sentimientos en los cuales nosotros nos menospreciamos, donde a veces no nos queremos a nosotros mismos, donde nos consideramos inferior a los demás, donde a veces consideramos que no valemos nada, donde nos caemos a veces en muchas depresiones, en muchas tristezas. A veces por lo que nos dicen los demás le damos tanta importancia. En la parte pues de lo que son las relaciones en la vida de los adolescentes, ¿verdad? Que se habla mucho del tema del bullying. Cuando a veces entonces se hace pues ese tipo de acoso hacia el otro, en lo cual se le menosprecia, y eso ocasiona daños. Tenemos que aprender nosotros a querernos a nosotros mismos primero. Luego entonces surge la gran interrogante: ¿cómo amar al prójimo? A veces es tan difícil. ¿Cómo amar entonces cuando nos hacen daño, cuando a veces nos dicen una palabra ofensiva, cuando a veces nos tratan mal? ¿Cómo entender entonces ese amor? Aquí entonces no hay sino una sola respuesta. No lo podemos entender desde nosotros mismos, sino entenderlo desde Dios. Y es allí donde verdaderamente tiene sentido. Amar al prójimo por simplemente amarlo, eso se llamaría, desde el punto de vista humano, filantropía. Es decir, amor simplemente al ser humano, una realidad humana. Ahora, amar al prójimo como a nosotros mismos parte de Dios, y ese es donde tiene entonces verdaderamente el sentido cristiano. Hay un elemento allí característico que es la fe en Dios, y es ese lo que le da verdaderamente sentido. No es que yo amo porque yo sea bueno, no es que yo amo porque de repente tenga las capacidades para hacerlo, no es que yo amo porque me gusta que me peguen en una mejilla y entonces pongo la otra por simplemente placer. No, no es eso. Amo porque creo en Dios. Amo porque Dios me amó primero. Amo a Dios en el otro. Hacia eso es que nos invita Jesús a entender. Y cuando nosotros comprendemos esto, entonces ya podemos abrirnos un poco más a este mandamiento que Jesús nos enseña de amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor entonces al prójimo no es una actitud que yo hago que nace de mí mismo, no, es una consecuencia. Y desde allí debemos mirarlo. Es una consecuencia de que como yo entiendo que Dios me ama y que Dios me amó primero a mí, la consecuencia de ese amor a Dios es que yo no me cierro o agarro para mí ese amor de Dios nada más, sino que yo también amo al prójimo, porque ese amor que viene de Dios, que llega a mi vida, yo lo extiendo también al otro. Ese es el amor al prójimo, y por eso es que se conjuga entonces amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor que viene de Dios no se queda en nosotros mismos, sino que fluye también hacia el otro. Ese es el amor al prójimo. Para amar verdaderamente al prójimo, entonces necesitamos dos cosas. Primero, sentirnos amados por Dios.
Si nosotros no nos sentimos amados por Dios y no acrecentamos nuestra vida espiritual para tener esa experiencia del amor de Dios, de ese amor recíproco, que yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios entonces por sobre todas las cosas, no puedo verdaderamente amar al prójimo. Entonces lo primero que necesitamos es la experiencia del amor de Dios. Segundo, la experiencia de amarnos a nosotros mismos para poder brindar entonces ese amor al prójimo. ¿Ven cómo ahora entonces sí tiene sentido estas palabras de Jesús? Ya no es entonces simplemente un mandamiento de que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos y que bueno, eso nos lo mandó Jesús y es una carga pesada que nosotros tenemos que cumplir. No es en ese sentido. Es el sentido del amor de Dios que fluye de Dios para con nosotros y de nosotros entonces para con el prójimo. Que aprendamos entonces cada día más a amar a nuestros semejantes. Pero primero aprendamos a amar a Dios, a sentirnos amados por Dios y también amarnos a nosotros mismos para que tengamos la capacidad de poder amar a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia, para que la Iglesia salga al encuentro de los que sufren, no tienen fe o necesitan ayuda. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, para que el Señor manifieste su presencia y consuelo a los que lloran a causa de la guerra, la opresión o la injusticia. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, para que todos los que trabajan por la convivencia fraterna de todos los hombres experimenten la fuerza de Dios que los conforta. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, que día a día nos piden que oremos por ellos a través de nuestras redes sociales, para que el Señor les conceda el don de la salud, de la fortaleza. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pidamos al Señor por todos los fieles difuntos, en especial todas aquellas personas que desde nuestra Catedral de Maracay encomendamos para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Te invocamos, Padre, escucha nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del perdón en el vino y pan.
hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Enrique Parravano y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares y amigos difuntos que encomendamos acá en nuestra catedral, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, patrono de Maracay, los apóstoles, la Beata María de San José,
y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comuniquen su misma vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Confiando en el amor de Dios y en su infinita misericordia, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.